Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar solo unos minutitos a esperar a que se vayan conectando nuestros invitados del día de hoy. Entonces, esperemos que tengan un agradable día, que ya estén en casa ya preparándose para descansar y para las actividades que hay que realizar en casa. Y bueno, vamos a dejar solo unos minutos en lo que se van uniendo a nuestra plática del día de hoy, que tenemos un tema muy interesante, aneurismas. Y bueno, como siempre vamos a dar inicio con un video para que demos un tiempo a que no se pierdan esta charla tan interesante que tenemos el día de hoy. Entonces vamos a correr nuestro video, vamos a darle inicio y esperemos que tenga bonita tarde. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Gracias a los que se unieron a nuestra plática el día de hoy. Empezamos a mandar saludos. Salvador Daniel, saludos, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos. Vamos a ir esperando a que se vayan uniendo. Y bueno, pues como iniciamos el día de hoy con este video, con esa inspiración para motivar, ya saben que a pesar de los tiempos que estamos viviendo, que se siguen presentando casos en aumento, y que sabemos que muchos están pasando situaciones difíciles con su familia, pues lo único que nos queda decir que hay que continuar con esa seguridad de que todo va a cambiar y que en algún momento va a volver a brillar el sol. Y bueno, pues vamos a empezar esta tarde con una plática muy interesante. Gracias a los que nos acompañan. No olviden dejarnos un like. Recuerden que su participación eh, nos hace saber que nuestro trabajo es algo que de forma eh, a lo mejor para contribuir con el conocimiento que debemos de tener para cuidarnos, nos da esa seguridad de que estamos en lo correcto, haciendo las cosas para que ustedes se informen de cómo vamos a prevenir en cuestiones de salud los lineamientos que debemos de tener, porque a veces sabemos que hacemos las cosas por desconocimiento. Entonces, pues qué bueno que están con nosotros, no olviden compartirnos y bueno, vamos a empezar nuestra charla del día de hoy. Como les dije en un principio, vamos a empezar con el tema de aneurismas y vamos a ir compartiendo con ustedes unas láminas para que vayan dándose cuenta de qué es lo que estamos hablando, para que vayan relacionando a qué se debe esta situación de un aneurisma. ¿Por qué es tan importante hablar de aneurismas? Porque
de alguna manera sabemos que es un padecimiento que puede ser grave, puede ser mortal, y que aunque no hay un diagnóstico que pueda determinar en ciertos momentos el proceso, casi siempre se encuentra cuando por alguna situación nos hacen algún chequeo médico, aparece como ¿qué viene siendo? Como una situación de sorpresa. Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo con nuestra charla. Les queremos decir que estas pláticas que hacemos no son una consulta, que solo son un medio informativo y que de alguna forma, si ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden consultar con sus médicos primarios, porque es muy importante que empecemos a tomar conciencia de que hay que hacernos nuestros chequeos generales. Y entonces empecemos a definir qué es el aneurisma. Y bueno, como ustedes ven, dice el aneurisma es una dilatación que viene siendo anormal y esto se va formando. Normalmente se da más en las arterias, en un nivel más o en un porcentaje más alto, pero también a veces se llega a formar inclusive en la cuestión de venas. ¿Por qué es esta formación? Bueno, como ustedes saben, en nuestro cuerpo tenemos venas y arterias, y las arterias lo que llevan es la sangre que sale del corazón y que viaja a través de dos arterias principales que van hacia lo que viene siendo cabeza y lo que viene siendo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas arterias? Si ustedes se dan cuenta en el dibujo que estamos mostrando, esa arteria lo que nos está enseñando es que la arteria empieza a debilitarse, porque la arteria tiene 3 paredes. Y normalmente esas paredes empiezan a debilitar y se debilitan por el sobreesfuerzo que hace, porque a veces a lo mejor cargamos cosas pesadas, a lo mejor tenemos problemas de sobrepeso, el estrés, o sea, hay muchas causas que hacen que nuestro organismo se esfuerce y que esas paredes se vayan debilitando y por eso se forma ese tipo como si fuera un globo, si se dan cuenta. Ese globito lo que nos está mostrando es la deformidad que se generó en la pared, que generó otra cavidad, pero que esa cavidad se vuelve tan frágil que con un sobreesfuerzo se puede reventar. Entonces, por eso es importante hablar que esta debilidad que las paredes forman pueden generarnos un problema tan grave dentro del sistema circulatorio. Vamos a pasar a la siguiente. Y entonces vamos a hablar en dónde es que se forman comúnmente los aneurismas. Bueno, dentro de los sitios donde se pueden formar, prácticamente pues puede ser en cualquier arteria, pero hay arterias donde tienen como más susceptibilidad porque son las arterias que tienen como más fuerza o tienen más soporte para cuando la sangre circula. Entonces, en cuestión de porcentaje, se dice que normalmente se forman más a nivel de las arterias cerebrales. Se puede formar a nivel de la aorta, que realmente, si ustedes saben, el corazón se localiza de nuestro lado izquierdo y saliendo del corazón hace nosotros le llamamos un callado, que es una arteria de las principales, que es la arteria de la aorta, y en esa parte donde esa arteria da vuelta para poder salir hacia la parte del cuerpo, en esa parte es donde normalmente se llegan a formar estos aneurismas. Ese viene siendo a nivel torácico. De ahí también se pueden formar a nivel abdominal y se pueden formar a nivel de las ingles, porque la aorta baja por todo el estómago y se divide para llevar irrigación hacia las piernas, a cada una. Y en esa parte donde hay división, también se pueden formar, que es a nivel de las ingles más o menos. Y otro de los sitios muy importantes donde se forman los aneurismas es en la parte poplitea, o sea, en la parte trasera de las rodillas. Entonces vamos a pasar a la siguiente, porque es importante saber los sitios donde se pueden presentar, porque dependiendo del sitio donde esté el aneurisma es el tipo de síntomas que nos va a empezar a generar. Entonces,
Aquí estamos hablando de la situación de... Espérenme que tenemos aquí alguna situación. Estamos hablando qué es lo que realmente los aneurismas nos provocan a nosotros. Y lo que estamos viendo es ¿por qué se van a formar estos aneurismas? Se dice que pueden formarse por procesos infecciosos, porque eso hace que si un proceso infeccioso, como viene siendo una cuestión en una flebitis, empieza a avanzar a nivel arterial, las paredes se debilitan y de ahí se empiezan a formar. ¿Qué otra cosa puede causar? Una de las causas principales es el problema de la hipertensión, porque la hipertensión quiere decir que es sobrecargas que está teniendo el corazón, donde está haciendo que la sangre con una presión más alta esté trabajando. Y yo les digo, a veces a lo mejor es muy burdo compararlo de esa manera, pero yo les explico, la cuestión de una situación de un globo, cuando lo inflamos varias veces, ese globo debilita las paredes y queda deforme. Así le pasa a la vena, cuando nosotros por el sobrepeso, por el tipo de alimentos, por el consumo de drogas, el consumo de tabaco, el alcohol, o sea, son factores que van haciendo que las arterias con el tiempo vayan perdiendo esa capacidad que tienen. Y entonces en las partes donde se vuelve como más delgada, se forman esos tipos de globitos. Les digo, yo lo explico de esa manera para que ustedes lo comprendan, pero realmente son como deformidades que se hacen dentro de las arterias. Y entonces esos globitos son los que por la forma que van presentando se pueden ir haciendo cada vez más grandes. Eso quiere decir que las paredes se van debilitando aún más y entonces cuando se debilitan, el problema principal no es tener un aneurisma, sino el problema principal es que cuando esas formaciones se revientan, son enfermedades que no se pueden considerar enfermedades crónicas, sino que requieren una atención inmediata porque se puede decir que es un paciente que corre mucho riesgo porque están generando una pérdida de sangre importante, pero puede ser interna, que entonces no nos damos cuenta y eso puede ser lo peligroso. Entonces, como yo les decía hace rato, la incidencia o la situación de poder detectar los aneurismas muchas veces es por pura coincidencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor empezamos con un dolor de cabeza que no es tan intenso, pero entonces vamos con el médico y en el chequeo general resulta que nos encuentran o detectan la presencia de un aneurisma, o cuando empezamos a presentar un poco a lo mejor de malestar a nivel torácico, o presentamos a lo mejor una taquicardia y nos mandan a hacer un chequeo general, entonces es cuando se dan cuenta que existe la presencia de ellos. Por eso es muy importante que empecemos a tomar conciencia que a partir de los 45 o 50 años es necesario hacerse un chequeo general al año. Por eso es que les pedimos que acudan con sus médicos para hacerse las revisiones. Yo sé que muchas veces nos da miedo porque he escuchado muchas ocasiones, muchas historias que dicen, no, es que no me gusta ir al médico porque luego me inventan enfermedades. Y no, realmente los médicos no estamos para inventar enfermedades, realmente estamos para detectarlas. Y cuando en un estudio que mandamos a hacer como un estudio rutinario para saber que están en las mejores condiciones, es cuando llegamos a detectar situaciones y entonces hay que empezar a manejar ciertos tratamientos o procedimientos para prevenir y evitar a que lleguen a riesgos altos. Entonces, como ya pudimos ver, dentro de las causas principales que generan el aneurisma, es un problema en la cuestión de ingestión de exceso de grasas, el descontrol de la presión, por eso a todos los pacientes, que ya más adelante daremos un tema también de hipertensión, es muy importante que cuiden sus niveles de presión, porque insisto, cuando ustedes, la presión lo que hace es que genera o ejerce una fuerza externa en las arterias, por eso es que a veces nos genera dolor de cabeza o sentimos como cierta pesadez, y cuando estamos generando esa presión, entonces hace que se sobreesfuerce la arteria y por eso se va deformando con el tiempo.
Entonces, a todos aquellos que son hipertensos, hay que seguir sus indicaciones del médico, hay que llevar su alimentación, hay que estar con sus medicamentos a tiempo, porque es muy importante que cuando ya tenemos un medicamento prescrito, sigamos las indicaciones que nos indicaron. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí vamos a ver que los aneurismas prácticamente tienen consecuencias que nos están dejando saber que tenemos alguna situación de... Espérenme que aquí la tecnología a veces nos traba un poquito. Como mencionamos en un principio, ¿cuáles las consecuencias que nos pueden, o los efectos secundarios que nos puede generar un aneurisma? Pues como ya les mencioné, cuando se revienta, por ejemplo, a nivel del cerebro, uno de las arterias, pues nos puede generar una parálisis, nos puede generar una embolia, pero como también dijimos, si no se dan cuenta a tiempo, son enfermedades que pueden causar inclusive la muerte en cuestión de pocas horas. Porque a fin de cuentas, una arteria rota lo que hace es que empieza a haber un sangrado interno, porque no, ese es lo más problemático, ¿no? Que si se revienta un aneurisma, no quiere decir que vamos a empezar a vomitar sangre o que vamos a salir la sangre por los oídos, no. O sea, en lo que el cuerpo empieza a compensar, quizás puede pasar poco tiempo para empezar a generar ya daños que a veces pueden ser irreversibles. Entonces, las consecuencias que se pueden generar si no le damos un tratamiento a tiempo son cosas que, como les mencioné, que después no podemos tener a lo mejor un remedio, porque bueno, esto es lo que viene generando lo que llamamos nosotros un derrame cerebral. Y que como sabemos, a fin de cuentas, el cerebro es la caja mayor que manda todas las instrucciones al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber rigidez, empieza a haber a la mejor sensación de adormecimiento, empieza a no tener coordinación. Entonces, todas esas cosas son las que se empiezan a generar a partir de que el aneurisma se puede reventar. Y entonces esto nosotros tenemos como tasas, normalmente decimos que una de cada 50 personas dentro de los Estados Unidos, por el tipo de estilo de vida, por el tipo de atención, cuando se les hacen sus chequeos se llegan a detectar estos padecimientos como una cuestión de coincidencia dentro de los estudios. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de cuáles son los síntomas, porque lo importante es saber identificar, o sea, ya escuchamos que es un aneurisma, pero ahora hay que aprender a identificar cuándo es que nosotros estamos presentando un aneurisma, porque como les mencioné en un principio, realmente el aneurisma puede ser asintomático porque simplemente es una formación que se está haciendo de la arteria, pero si son pequeñas o están en inicio, nunca vamos a tener un síntoma. Realmente los síntomas se generan cuando realmente está reventado. Entonces, lo que yo les decía, la diferencia en cuestión del dolor, el aneurisma lo que va a generar es un dolor intenso, que, bueno, si se genera a nivel de las arterias cerebrales, definitivamente va a generar dolor de cabeza intenso. Por eso les digo, todo depende en el sitio donde se esté generando. Si es el de cerebro, pues es el dolor de cabeza es lo principal. Si es a nivel torácico, empiezan a sentir como una opresión, como una sensación de ahogamiento. Definitivamente nos puede confundir a lo mejor hasta con síntomas de una angina de pecho o un posible infarto porque se empieza a sentir un dolor muy fuerte, que son de los dolores que hasta cierto punto nos ayudan a identificar porque son tan intensos que inmediatamente uno como que se va más, cuando sabemos que los dolores son tan intensos, como que ya sabemos hacia qué situaciones estamos esperando cuando un paciente llega con nosotros y revisamos este tipo de situaciones. Cuando se presenta a nivel de abdomen, pues también va a presentar un dolor muy fuerte. Y a nivel popliteo, que es en la parte de atrás de las rodillas, es un dolor que paraliza prácticamente la cuestión de los miembros inferiores.
Dentro de los síntomas también puede generarse náuseas, puede generarse inclusive a veces vómito, y se va a ir presentando de menos a más. Siempre empieza lo primero que empieza a presentar es el dolor, pero de ahí se empieza a presentar cierta debilidad, porque como yo les dije, si es a nivel del cerebro y una de las arterias se reventó, empieza a haber derrame cerebral y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Empieza a haber confusión. La gente confunde una palabra por otra, le cuesta trabajo hablar, se traba al querer hablar, pero sobre todo porque casi siempre da en ciertas zonas, la parte cervical se pone muy rígida, entonces son pacientes que ni siquiera pueden mover la cabeza, el cuello, porque es como si hubiera una desconexión. Entonces, son de los síntomas que se presentan normalmente y de ahí se pueden ir agravando porque se puede presentar desmayos, se puede presentar inclusive convulsiones, porque estamos hablando que estamos teniendo una pérdida importante de sangre y que eso nos va a ir agravando y mientras más tiempo tardemos en llegar a un sitio de urgencias, porque esto no es una cuestión de una consulta, sino cuando tenemos dolores o tenemos alguno de los síntomas que estamos mencionando, lo ideal es asistir a una sala de emergencia o en este caso aquí en los Estados Unidos definitivamente es importante llamar a los medios de rescate porque son pacientes que en cuestión de a lo mejor de horas, y no estamos hablando de muchas horas, ¿no? A veces decimos, una hora es bastante importante para un paciente de este tipo, porque a veces cuando ya pasó mucho tiempo, muchas de las ocasiones ya los daños son completamente irreversibles. Entonces, esos son algunos de los síntomas que se pueden generar. Por eso es muy importante, porque a veces nos empieza algún dolor de cabeza o sentimos algún malestar como presión y sobre todo ahorita que estamos viviendo estos tiempos del COVID. Recuerden que ahorita el estrés, el no dormir bien, el vivir con esos miedos que estamos presentando, el vivir con tanta angustia, porque bueno, aprovechamos para mandar saludos a todas aquellas familias que ahorita están viviendo en su propia casa o aquellos que están ahorita con el problema del COVID, que el estrés que les genera o la incertidumbre que les genera el tener este virus, genera todavía más estrés. Entonces eso es lo que nos está generando una situación de tensar tanto que la presión se nos empieza a elevar, o sea, empieza a haber una descompensación tal que si ya teníamos como antecedentes aneurisma por ahí, son los momentos en los que se pueden presentar más incidencias por la situación del estrés excesivo que se está viviendo. Entonces, por eso es importante que identifiquen que estos dolores son dolores muy fuertes y que requieren atención inmediata. Es algo que no puede esperar, entonces, cuando empiece un dolor de cabeza es muy importante, no se automediquen. Siempre creo que insistimos en esa parte porque muchas veces le llamamos a la vecina, al familiar, o nosotros mismos preferimos tomarnos a lo mejor alguna pastilla, algún té, pero eso no es lo ideal porque como ya les estamos mencionando, muchas veces el dar un medicamento para minimizar el dolor quizás nos esté escondiendo algún cuadro que pudiera ser importante detectarlo, pero que si estamos tomando algún analgésico, pues definitivamente no nos ayuda a darnos cuenta de la gravedad de lo que estamos presentando. Entonces, por eso es tan importante que cualquier síntoma que ustedes tengan es preferible que acudan con las personas adecuadas para que no confundamos los cuadros o no enmascaremos, como decimos nosotros, los cuadros que pudieran presentarse y que pudieran ser graves. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿qué es lo que estamos hablando en esta diapositiva? Aquí estamos viendo de qué manera podemos hacer un diagnóstico. Una vez que nosotros, o descartar prácticamente para saber si es o no es un aneurisma, una vez que presentamos cualquiera de estos síntomas, definitivamente tenemos que ser atendidos en un servicio de urgencias. Y ahí los médicos, bueno, pues ya tienen varias opciones para poder iniciar. Como yo les dije en un principio, o sea, puede ser que a veces en una simple radiografía
por alguna situación que hayan solicitado alguna radiografía, a veces, aunque no es un estudio específico, pero a veces se llega a notar ahí algún cambio, y a partir de ahí los médicos es cuando empiezan a hacer la revisión completa. Dentro de un ultrasonido también podemos detectar presencias de aneurismas. Por eso les digo, en cualquier estudio que de repente por control lo estemos realizando, se pueden llegar a detectar, pero cuando no se han reventado, todavía hay mucho tiempo para que esos médicos se encarguen de darles el tratamiento, los cuidados y el seguimiento, porque el hecho de tener un aneurisma no quiere decir que tenemos que correr a urgencias. Si detectaron un aneurisma, los médicos simplemente los van a tener en vigilancia con ciertos tratamientos y con ciertos cuidados. El problema está cuando no sabemos que tenemos un aneurisma y se revienta, entonces ahí sí tenemos que ir a una sala de urgencias y entonces ahí ya nos podrán hacer una tomografía o nos podrán hacer una resonancia magnética. Todo esto para descartar los daños que puedan existir y para saber cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer. En estos casos, prácticamente quienes se encargan de hacer un seguimiento en este tipo de padecimientos son los neurocirujanos y son los que van a llevar un control a partir de que logremos detectar. Y bueno, pues ya dentro de los estudios más específicos para saber los riesgos que se pueden tener, pues definitivamente son las angiografías, que la angiografía se hace con un aparatito por medio de las arterias para definir de qué tamaño son y en qué sitio están y cuáles son las condiciones para saber cuál es el mejor procedimiento que se debe de hacer para poderle dar un tratamiento correcto. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Entonces estamos hablando que dentro de los tratamientos vamos a tener, como ya les mencioné, podemos tener tratamientos médicos porque existen medicamentos que se pueden dar cuando los aneurismas todavía son, podemos llamarlos estables, o en lo que estamos en vigilancia se puede establecer un protocolo con medicamentos, con ciertos lineamientos que el médico se encargará de darles, medidas generales de cuestión de cuidados en casa. Y de ahí también los siguientes tratamientos, como estamos viendo en este dibujo, hay técnicas que son como unas mallas que se ponen dentro del mismo aneurisma para cubrir y evitar que siga habiendo un rompimiento de estas paredes, es como para darle un soporte. Entonces podemos ocupar la colocación de los stents, podemos ocupar la embolización con los espirales, como estamos viendo en el dibujo de ahí abajo, o podemos hacer colocaciones de catéteres y balones, que bueno, eso ya se hace a nivel quirúrgico, y como yo les dije, prácticamente ahí los que realizan este tipo de tratamientos son los angiólogos, o sea, es todo un equipo disciplinario, porque esto no es un trabajo que aparentemente pareciera ser muy sencillo, pero eso se hace a nivel de la arteria, que es por la pierna. Normalmente en la arteria femoral es donde se empieza con un catéter, y de ahí se meten estos tipos de stents, que son unas cosas mínimas, son en una arteria, entonces las cánulas son realmente muy, 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 muy delgadas. Entonces, esos serían los tipos de tratamiento que se deben de manejar, pero bueno, eso ya lo determinará cada uno de los médicos que estén llevando los seguimientos. Y entonces nos vamos a nuestra siguiente diapositiva, donde lo único que les estamos invitando es que se informen, que siempre es importante saber cuáles son las causas, qué es lo que nos puede suceder si es que tenemos, o a veces es hasta para aprender a vivir tranquilos, ¿no? Porque dentro de todo lo que estamos pasando o todo lo que estamos viviendo en estos momentos, inclusive con la cuestión del COVID, es aprender a ser sanos. Por eso es muy importante, yo les digo, la salud viene desde la parte interior, que viene siendo la salud emocional,
es una de las partes principales porque cuando nosotros vivimos en estrés, cuando no dormimos bien, cuando no llevamos un estilo de vida tranquilo, dentro de lo que se puede, porque la cuestión es que también yo les he dicho, aquí cada quien va a aprender a vivir su estrés a como uno quiere. Habrá situaciones que para algunos nos parezcan muy sencillas, pero para otros lo maximizan. Entonces hay que aprender a vivir una vida un poquito más tranquila, más relajada, cuidar el peso, hacer ejercicio, pero no ejercicio de esfuerzos, porque esa es otra de las cosas. Los esfuerzos en los ejercicios se pueden generar, por ejemplo, daños de este tipo. Entonces, por eso todo, yo les digo, aquí el cuerpo lo que nos pide siempre es equilibrio. Si nosotros nos sobreexcedemos en los ejercicios, en la alimentación, en no dormir, en llevar una vida muy agitada, en vivir en constante estrés, pues definitivamente que, como ya les dije, por predisposición, la incidencia en los pacientes que presentan este tipo de problemas es muy alta. Entonces, pues esta es la información que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Seguimos con los anuncios del COVID. Todavía no estamos en tiempos de bajar la guardia, como lo hemos dicho. El uso de mascarillas es indispensable. El distanciamiento social aún sigue. Recuerden que no estamos en tiempos de fiestas, de reuniones. Es increíble ver que las noticias nos siguen diciendo que las personas se siguen reuniendo y siguen haciendo situaciones que de repente parecieran increíbles de ver que todavía a estas alturas del tiempo que llevamos la gente siga pensando que esta enfermedad no existe, que el no llevar medidas los hace fuertes, o de verdad que es increíble ver todo esto. Entonces, hay que aprender a cuidarnos, hay que aprender a ser responsables, hay que valorar la vida. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que queremos dejar el día de hoy. Valoremos la oportunidad de poder respirar, porque como ustedes han visto, muchos seres queridos han partido. Y bueno, pues esa situación de alguna forma nos tiene que llevar a empezar a hacer conciencia, ¿no? De que no estamos haciendo las cosas bien y que debemos empezar a tomar la responsabilidad cada uno de nosotros de vivir en cuestión sana. Y como yo les dije, la cuestión de vivir en una situación sana viene desde el interior. Hay que aprender a ser positivos, hay que aprender a ser un poquito más humanos, a retomar muchas cosas que a lo mejor habíamos dejado en el pasado, porque a veces el trabajo o el tiempo, no sé, siempre ponemos algún pretexto, ¿no? Entonces hay que aprender a nuevamente retomar cosas de la vida, agradecer cada mañana que tenemos la oportunidad de volver a ver el sol, aunque a veces los días parezcan nublados, siempre es importante seguir sonriéndole a la vida y sobre todo hay que ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Entonces, bueno, pues esa es la información que les quería dejar hoy. Los espero el día viernes, vamos a hablar sobre lactancia porque estamos en la semana que se celebra a nivel mundial la situación de la lactancia. Entonces, del 1 al 7 de agosto son días internacionales. Entonces, el día viernes hablaremos sobre ese tema, esperemos que nos acompañen. Y bueno, gracias por estar aquí, nos vemos pronto, no olviden compartirnos y nos dejan su like. Gracias amigos, hasta pronto, bye bye.